¿Dónde estará mi agua? Esta agua ya tiene como 5 días. No, aquí tengo todavía. Esta ya tiene como 15 días, todavía no me la acabo. No, deje acabarme esta. Dios bendiga a mi hermana Maya, que viene de La Habana. Dios la bendiga. Dígase desde La Habana, Cuba. Desde California, ¿cómo se llama ya el pueblo donde estaba Lucía? Desde San Diego, California, nos visita Lucía también. Desde San Diego. ¿Quién viene desde FAR? Mi hermana Santa viene desde FAR, Texas. ¿Quién viene de McAllen? O sea, son tramos de 1 hora que viajan por un freeway para llegar hasta aquí. ¿Cuánto hace Sandra para llegar aquí? ¿1 hora? Sí, es más, me estaba desanimando de que hasta digo, ay, ya no quiero ir a esa iglesia porque está muy lejos y estoy buscando una en McAllen. ¿Está buscando una más cerquita en McAllen? Sí, porque ya aquí puse la gasolina y justo está y luego hay tráfico y No, pero acuérdate que aquí Dios te está bendiciendo, te está liberando. Hay gente que viene de McAllen. Hay un matrimonio que viene de Roma. Roma son 2 horas. 2 horas de freeway desde Roma. ¿Sí? Han venido hermanos desde San Antonio, de Austin. Y en Matamoros ya no han venido un matrimonio que venía desde César, venía desde Querétaro, César, México. Desde Querétaro, México, viajaba hasta al culto todos los domingos a Matamoros. 11 horas manejando. Todos los domingos, desde Querétaro hasta Matamoros. Manejaba 11 horas. No faltaba. Y siempre traía el camión, un troque lleno de gente. Me traía invitados. Desde Querétaro. Terminaba el culto y se regresaba a Querétaro. Son 11 horas manejando. Ese hombre, Dios lo bendijo mucho. O sea, Dios bendiga a Sandrita, que viaja por un freeway desde FAR hasta aquí, 1 hora de venida y 1 hora de regreso. Pero no permitas, Sandra, yo sé que está lejos, pero estamos, hasta tu perrita Dios la sanó. Hasta la perrita Dios la sanó. Hoy no quiso, me mandó saludos. Si tiene perritos enfermos, tráigalo, lloro por ellos. Tiene un gatito enfermo, tráigalo, yo lo unco, lloro por él. Es que cualquiera le puede decir, oye, pero eso que cualquiera puede hacer lo que quiera. Yo me dirijo por Dios, y Dios ama a los animalitos. Yo oro por el animalito que traiga enfermo, y yo oro, y Dios lo sana. Sí, es que como te quedaste a la oración, los que se quedan a la oración al último, las oraciones que hacemos de liberación a veces son muy fuertes. Yo por eso despido, termino el culto y los que quieran irse pueden irse a su casa. Solamente se quedan los que quieren oración de liberación. Cuando hago las oraciones de liberación, pues hay casos muy fuertes. Ahí vienen personas a veces poseídas totalmente, endemoniadas totalmente. Pero por eso dejo al último. O sea, si usted no tiene ya nada que hacer, ya mejor ya va ya se terminó el culto. Pero si se queda, pues va a ver. Y por eso lo hago al último. Porque no quiero que de repente hay hermanos que no saben mucho y están con los ojos pelones viendo. Yo estoy sacando demonios, le saco demonios a la hermana Petronila y luego va y se le mete a la hermana Chencha. Muy cierto. Se mete porque usted está descuidado, no ve que esto no es un juego. Pero es un juego, ahí se le mete. ¿Cuántas veces no he visto eso? Muchas veces. Entonces, el tema que voy a desarrollar hoy está pesado, ¿eh? Si es que si siente peñascazo, nomás diga, Señor,
perdóname o ayúdame. O sea, si siente que Dios le está hablando, aguante callado. Yo soy un pastor que no me gusta predicar de cosas que usted quiera oír. Me gusta lo que Dios dice. Me gusta decirle lo que Dios me dice que hable. Tope donde tope, caiga quien caiga. Ante todo, es importante que la palabra de Dios llegue a la gente. Es la única manera de componerlo. Ahorita la vida aquí es un manicomio, es un mugrero. La tierra, Brownsville, Matamoros, y cualquier lugar, estamos infestados de demonios. Infestados, hay plaga de demonios. Y lo único hermoso en esta vida es Dios y su palabra. Es importante que el pueblo de Dios oiga la palabra de Dios. Y que usted tenga armas para defenderse. Que no se deje. Porque ustedes tenemos un enemigo que es Satanás. Nos metemos a la casa, Satanás se mete a la casa y ahí nos enferma. Nos metemos a la iglesia, nos persigue hasta la iglesia. Y se mete a la iglesia y aquí nos enferma. Oye, yo pregunto a los hermanos, ¿hasta cuándo te vas a dejar? ¿Hasta cuándo vas a dejar que ese animal te persiga y te haga daño? Pues es que es cierto, ¿hasta cuándo? ¿Estás viendo cómo trae a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿Estás viendo y no metes ni las manos? Defiéndete, traes una espada. Tienes al Padre, tienes al Hijo, tienes al Espíritu Santo. Entonces, agarra el machete, agarra la espada y pelea. Pelea, no se deje que el enemigo le quite tantas cosas que nos ha robado de su mugroso. Vamos a entrar. Si le pegan peñascazos, aguantes. Amén. Dios bendiga a los hermanos que están conectados. Nancy, Gracia, Huélaco, Donna. Espero que vengas, Nancy. Dios te bendiga. Damián de Alba, Matamoros. Dios te bendiga. Claudia, allá por San Luis Potosí, por Tula, Tamaulipas. Dios les bendiga. Vamos a leer 1 Samuel 1:13. Soy el pastor Gabriel Villela. Para los que están conectados, estoy transmitiendo desde la ciudad de Brownsville, Texas. Brownsville es una ciudad que es frontera con Matamoros, Tamaulipas, México. Aquí en un rincón del Golfo de México, aquí estamos. Centro Cristiano del Mesías, Brownsville, Texas. 1 Samuel 1:13 al 16. A 1 Samuel 1:13 al 16. ¿Ya lo hallaron? Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer una versión Dios habla hoy. Es una versión muy sencilla. Algunos tienen la versión 60. Yo voy a leer una versión Dios habla hoy. Muy sencilla. Dice, sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y mi aflicción. 1 Samuel, capítulo 1, verso 13 al verso 16. La versión Dios habla hoy. Dios añada bendición a su bendita palabra. En algunas versiones de la Biblia, en otros idiomas, el versículo 16 dice, no me tomes como una hija de Belial. O sea, en lo mismo que yo leí, pero otras versiones de la Biblia. Dice, no me tomes, contesta Ana, no me tomes como una hija de Belial. Fíjense en esa palabra, Belial. Dice Ana le contesta a Elí, al sacerdote, no me tomes como una hija de Belial. Yo últimamente les he estado hablando de Belial. ¿Quién es Belial? Belial, hermana Torres, es uno de los demonios más cochinos, más seductores, más horripilantes, que promueven la inmoralidad sexual, que promueven el homosexualismo,
Belial es un demonio cochino, es un demonio vil, es un demonio inmundo que promueve, que hace que los hombres cometan los pecados más horribles para que el juicio de Dios caiga sobre ellos. O sea, los hace pecar los pecados más horribles para que Dios los castigue. Ese es Belial. Es un demonio de los más peores que hay. Y les he estado diciendo que Belial trabaja junto con Jezabel. Jezabel, otro demonio de seducción muy fuerte en las iglesias. Jezabel es un demonio que opera en hombres y en mujeres. Es un demonio que seduce en inmoralidad sexual. Entonces, Ana, en otras versiones más antiguas, dice: no me tomes como una hija de Belial. Elí era el sumo sacerdote en Israel. Elí pensó que Ana estaba ebria. Fíjese, Elí el sacerdote pensó que Ana estaba ebria, porque eran tiempos muy difíciles y que había mucha, así como hoy, mucha, ¿cómo se dice? Que cada quien hacía lo que le daba la gana. Los cristianos andaban borrachos. O sea, Elí vio a Ana orando borracha. Dice, pensó que estaba borracha. Pues no es lógico que vengas a la iglesia borracha, tomada. Bueno, si es alguien que no sabe y viene la primera vez, pues está bien, lo ayudamos, ¿verdad? Pero si eres cristiana, eres la diaconisa de la iglesia y llegas bien borracha, pues no, como que no, ¿verdad? Pero ya cuando la sociedad es así, es que hay problemas. Entonces, Elí pensó que Ana estaba ebria. El espíritu de Belial obra, fíjense lo que les estoy compartiendo. El espíritu de Belial obra a través del alcohol y la ebriedad. Se lo repito. El espíritu de Belial obra o trabaja a través del alcohol y la ebriedad. O sea, el demonio de Belial se le mete a los borrachos, para que me entiendan, a los ebrios, para que hagan cosas cochinas, cosas lo más vil. El espíritu de Belial. La ebriedad, ¿sí saben lo que es la ebriedad? La ebriedad es cuando andas borracho. La ebriedad es una manera de romper con la moralidad. ¿Usted se ha fijado qué cosas hace un borracho? O sea, qué aberraciones, qué sinvergüenzadas hace un borracho. Pueden andar hasta encuadrados. La ebriedad es una manera de romper con la moralidad y llevar a las personas a la lujuria y a la perversión. Quédese con esas palabras. La ebriedad es una manera de romper con la moralidad y llevar a las personas a la lujuria y a la perversión. ¿Qué es lujuria? Cuando un hombre ve a una mujer o una mujer ve a un hombre y casi caminando puede tener sexo con ella o con él. Lujuria. Perversión es como un hombre que en lugar de querer tener una mujer quiere tener sexo con un animal. Eso es perversión. O sea, eso es lo que hace Belial. Con Belial y el alcoholismo va a llevar al hombre a cometer las peores aberraciones que usted pueda mencionar. Entonces, yo creo que los espíritus del alcohol y la ebriedad obran bajo la dirección de Belial. O sea, ese demonio trabaja mucho con los que se emborrachan, viven en el alcoholismo. Es sabido que los hijos de los padres alcohólicos muchas veces son víctimas de abusos sexuales. Oigan, yo vengo de un padre alcohólico, yo desde los 4 años, yo lo he testificado muchas veces, no voy a hablar de eso ahorita, pero desde los 4 años sufrí lo que era el abuso verbal, golpes, maldiciones, desde los 4 años hasta los 20 años que conocí a Cristo, porque mi papá era alcohólico. Ya sé perfectamente lo que le estoy predicando. Casi todo lo que yo le predico,
casi todo. Yo se lo predico porque ya o lo he orado por gente o lo he experimentado. Entonces, he sabido que los hijos de padres alcohólicos muchas veces son víctimas de abusos sexuales, incluso de incesto. ¿Se acuerdan del pecado de Noé? De Lot y sus hijas, cuando Sodoma y Gomorra. Las hijas de Lot emborracharon al papá, y borrachos, la más grande tuvo sexo con el papá y nació un hijo. Y luego la chiquilla lo emborrachó otra vez y tuvo sexo con el papá y nació otro hijo, pero bajo el influjo de la borrachera. Ve ahí a Belial haciendo todo lo malo, el demonio Belial. He sabido que los padres, hijos de padres alcohólicos, muchas veces son víctimas de abuso sexual, incluso de incesto. El alcohol también puede abrirle la puerta al espíritu de la violación. El alcohol le abre la puerta al espíritu de la violación. La violación, ¿cuántas mujeres o niños han sido violados por un alcohólico? Un borracho. Todo eso lo promueve Belial. El alcohol abre la puerta al espíritu de violación. Proverbios nos advierte sobre los peligros del alcohol. Proverbios 23, 31 al 33 dice, versión Dios habla hoy: no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Proverbios capítulo 23, verso 31 al 33. Se lo leo otra vez rapidito. No te fijes en lo rojo, no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Versión Dios habla hoy. Proverbios capítulo 23, versos 31 al 33. Estos versículos que leí nos muestran la conexión del espíritu. Dice, estos versículos nos muestran la conexión del espíritu de la perversión con la ebriedad. O sea, ¿cómo está conectado la perversión con la borrachera? ¿Cómo está conectado la perversión con la borrachera? Ya borracho, cometes cada estupidez dentro de la misma familia, con tus hijos, con tus hijas, con tu esposa. Las peores estupideces. Yo me acuerdo, yo no quiero hablar de eso, pero vi las cosas más mugres. Por eso odio a Lucifer. Hay personas que dicen, ¿por qué Miguel habla así? ¿Por qué a veces soy duro? Odio a Lucifer. Lo odio. Porque fui testigo de todo el mal que le hizo a mi familia. Y yo conocí a Cristo, ese día le declaré la guerra al diablo. Y dije, mientras yo viva, le dije a Lucifer, tú tienes un enemigo. Ese enemigo se llama Gabriel Villela. Mientras yo viva. Desgraciado, yo donde te vea te va a hacer pedazos tu reino. Por eso predico como predico y hablo como hablo y me meto donde otros no se metan, yo me meto, me vale. No es que sea un desafiante, loco, chisqueado, no. Sé lo que digo y sé lo que hago. Odio al enemigo, lo odio. Estos versículos nos muestran la conexión del espíritu de la perversión con la borrachera. Prevenir significa prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio. La perversión sexual, ¿qué es perversión sexual? Cuando sexualmente quiere hacer cosas no permitidas por Dios.
como tener sexo con bestias. Hombre, ¿a poco es normal hombre con hombre? Es una perversión sexual. Mujer con mujer. Aunque la sociedad hoy lo apruebe esta sociedad que estamos viviendo pronto no va a estar. Amén. Todo lo que usted ve que en Estados Unidos, en el mundo, promoviendo el homosexualismo, el lesbianismo, todos los que defienden ese murero, todos la van a pagar. ¿Me oyó? ¿Usted cree que Dios, si a Sodoma y Gomorra les dio tronco bien fácil, mandó lumbre y los hizo pedazos? Hoy, lo que estamos viendo hoy, dijo una vez la señora esposa de Billy Graham, si Dios no castiga a Estados Unidos y a México por tanto pecado y tanto desenfreno y tanta perversión, va a tener que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Así dijo ella. César, si Dios no castiga a Estados Unidos y a México y al mundo, va a tener que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Porque a Sodoma y Gomorra, ¿qué les aventó Dios? Lumbre. Pues hoy Sodoma y Gomorra es un chiste con lo que vivimos hoy. ¿Usted no cree que Dios se va a quedar callado? No. La va a pagar. Estados Unidos la va a pagar. Nosotros, si no nos arrepentimos, la vamos a pagar. Dios no va a pasar esto. No lo va a pasar. Y muchos se van a dar cuenta. Tarde se van a dar cuenta. Como nos llegó COVID-19, ¿quiénes esperábamos a COVID-19? Nadie. Así nos llegó, pues así va a llegar el juicio. Así va a llegar. Entonces, Aleluya. la perversión sexual se ha vuelto desenfrenada en nuestro mundo con la promoción de la homosexualidad y el lesbianismo. ¿Qué es homosexualidad? Hombres con hombres, sexo. ¿Qué es lesbianismo? Mujer con mujer. La perversión sexual se ha vuelto desenfrenada en nuestro mundo con la promoción de la homosexualidad y el lesbianismo como un estilo de vida aceptable. Hoy es un estilo de vida aceptable. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. De acuerdo con la palabra de Dios, son perversiones. Los espíritus de la perversión, incluyendo a la homosexualidad y al lesbianismo, obran bajo el poder de Belial. Tras el homosexualismo y el lesbianismo está Belial, ese demonio del infierno que promueve eso. La palabra de Dios también llama sodomía a esto. O sea, hombres con hombres, hombres con bestias, sodomía. La sodomía, por eso viene de la palabra Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades que estaban en la llanura, cuando Dios destruyó 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Zoar, Adma y Seboim. Dios mandó lumbre y las quemó. La sodomía es definida como la copulación con un miembro del mismo sexo o con un animal, o lo mismo bestialismo. También es una copulación no coital, especialmente anal u oral, con un miembro del sexo opuesto. El término sodomita es mencionado 5 veces en el Antiguo Testamento. Las sodomitas eran prostitutas del templo que participaban de la adoración a los ídolos de la fertilidad en Canaán. Estos actos viles eran parte de la adoración de los cananitas. ¿Se acuerda que Dios le dijo a Josué que destruyera a los habitantes de Canaán? Eso está en Josué capítulo 1. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la tierra que Dios juró que les daría a ellos. Pero tenía que echar fuera de Canaán a quién? A los heveos, eteos, jebuseos, gergeseos, 7 naciones. Bueno, una de las prácticas comunes de los cananitas contra los que peleó Josué era la sodomía. Era la sodomía. O sea, era como un cáncer que estaba en Canaán. Había que quitar el cáncer. Eso le tocó a Josué. Era una lucha espiritual terrible que libró Josué. Las sodomitas
eran prostitutas del templo que participaban de la adoración a los ídolos de la fertilidad en Canaán. Estos actos eran viles. Esos actos viles eran parte de la adoración de los cananitas. Y a esos cananitas fue los que Josué echó fuera o destruyó. Fue cuando Dios alentó a Josué: sácalos, desaparécenlos, bórralos. Eran los cananitas. Parte de lo que hacían era que el Dios de la fertilidad, pero practicaban la sodomía. Primero de Samuel, capítulo 2, verso 12, habla de los hijos de Elí. Miren lo que le voy a compartir, ponga atención aquí porque esto está muy fuerte. Primero de Samuel, capítulo 2, verso 12, y luego el 22. Dice, los hijos de Elí, estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Dice César, los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Primero de Samuel, capítulo 2, verso 12 y luego el verso 22. Se lo leo rápido otra vez. Los hijos de Elí eran unos perversos y que no tomaban en cuenta al Señor. Elí, que era ya muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Primero de Samuel, capítulo 2, verso 12 y luego el 22. Los hijos de Elí, mire, los hijos de Elí representan el ministerio. ¿Quién era Elí, hermanos? Era ¿cómo le diré? Era el pastor más grande de Israel, para que me entiendan. Elí era el sacerdote de rango más alto. Era el mero mero. Es como en la iglesia católica, el mero mero es el papa, por ejemplo. ¿Sí? En Israel, Elí era el mero mero, pero tenía los dos hijos, eran malos como el diablo. Los hijos de Elí representan el ministerio. Ellos junto con Elí estaban encargados del sacerdocio, la administración del templo y los sacrificios de Israel. O sea, ellos estaban encargados del templo. Sus abusos hicieron que el Señor los enjuiciara y que hubiera una nueva orden bajo Samuel. Ellos son llamados hijos de Belial. Estaban siendo motivados y controlados por el espíritu de Belial. Los hijos de Elí, que eran malos, los controlaba un demonio. ¿Cuál demonio? Belial. Ese demonio los controlaba. Una de las tareas de Belial, de ese demonio, es ensuciar el templo de Dios. Es una de las tareas de Belial. El blanco de este demonio es el ministerio. Desea alejar de Dios a los siervos, a sus elegidos, y llevarlos al pecado, especialmente al pecado sexual, para traer reproches a la iglesia. ¿Qué hace Belial? Hace que los hombres de Dios y mujeres de Dios tengan pecados sexuales, para ponerlos en mal delante de Dios, para que Dios los castigue. Esos sacerdotes, los hijos de Elí, también eran culpables de gula. Gula es que comes de más, con lo mejor de todas las ofrendas de Israel. Primero de Samuel 2:29. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían a Dios. Primero de Samuel 2:17. Y como eran hijos de Elí, estos muchachos debían ser buenos, porque Elí era el sacerdote. ¿Cómo se supone que debían ser los hijos? Pues buenos, pero eran malos. Dice primero de Samuel 2:25, si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro, pero si peca contra Jehová el Señor, ¿quién podrá interceder por él? Primero de Samuel 2:25. Una traducción libre de la Biblia en otro idioma dice, pues la voluntad de Dios era quitarles la vida. O sea, a esos muchachos Dios quería matarlos por lo que estaban haciendo.
¿Qué hacían? ¿Tenían sexo con las señoras en la puerta del templo? ¿Es correcto eso? Que las miembros de la iglesia tengan sexo ¿con quién? ¿Con los hermanos? ¿Con los predicadores en la puerta del templo? En el templo. Más para que vea cómo estaba. Hasta dónde Belial maneja el corazón de los hombres. ¿Cómo se te ocurre hacer eso en el templo? Si dirá, ay, pastor, eso. Y eso ocurre. Ocurre en nuestro tiempo hoy. Entonces, una traducción libre de la Biblia en otro idioma dice, pues la voluntad de Jehová era quitarle la vida. Dios quería matarlos. El Señor juzgó su pecado con la muerte. No hay razón para este tipo de actividad. O sea, no hay razón para este tipo de actividad, especialmente por parte de aquellos que están en el ministerio. Como si una persona está en el ministerio, llámese un predicador, un evangelista, un apóstol, un maestro, un profeta, quien sea, un hermano, ¿cómo se te ocurre tener sexo dentro de la iglesia? ¿Cómo? Al menos que estés endemoniado, pensaría yo, poseído, enchamucado. ¿Para qué hagas eso? ¿Quiénes hacían esto, pastor? Los hijos de Eli. Dormían en la puerta del templo. Tenían sexo con las mujeres. ¿Qué hizo Dios? Dios los iba a matar, los mató. A Dios no se le pasó nada. Ahora, no hay razón para este tipo de actividad. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? O sea, si eres cochino, si eres inmundo, si andas cochino ya, pues vete a, ¿quieres mujeres? Cómprate una o sea, embárrate allá donde te embarras. Embárrate. Pero ¿para qué haces en la iglesia? No hay razón para ese tipo de actividades, especialmente por parte de aquellos que están en el ministerio. Si eres un profeta, maestro, apóstol, predicador, un hermano, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Y usted no tiene vergüenza. Dios prohíbe que los hombres de Dios se acuesten con las mujeres de su congregación. ¿Cómo va a permitir Dios eso? Es como hay hombres que van a la iglesia a ver si encuentran mujeres. Pues está bien, si eres de limpio corazón, ves una muchacha que es libre y te casas, pues cásate con ella, está bien. Haz tu vida. Pero hay hombres y mujeres que vienen a ver a quién friegan. ¿Sí o no? No me digas que no. Porque me quedan viendo como si no, aquí no, pastor, allá en la Antártida sí. Allá en Mongolia sí, aquí no. El espíritu. Entonces, Dios prohíbe que los hombres de Dios se acuesten con las mujeres de su congregación. Y de esto hay mucho mugrero en el valle. Pastores y predicadores y evangelistas y andan nomás viendo a ver a quién friega. Y también hay hermanas que no les gusta el mugrero. El espíritu de Belial desea hacer que los siervos de Dios hagan este tipo de actividades odiosas para traer maldición y juicio de parte de Dios. O sea, una persona hace esos pecados, ¿qué hace Dios? Te va a ejecutar, te va a ir mal con Dios. Los hijos de Eli, dice la Biblia, no conocían al Señor. Los verdaderos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros conocen al Señor. También saben que hay valores morales dentro de los que se esperan que vivan los que sirvan a Dios. O sea, si eres predicador, apóstol, profeta, maestro, debes saber que hay valores morales. Hay valor. ¿Qué es un valor moral? Pues aquí vienen hermanas, yo no voy a andar enamorándolas. Vienen hermanos y hay mujeres, no andan enamorando a los hermanos. O sea, la iglesia es para adorar a Dios. Hay valores morales.
Hay que respetarlo. Los maridos confían que su mujer vengan a la iglesia y el hermano aquí enamorándolas. O al revés. ¡Qué mugrero! O sea, hay valores morales. Dios espera que esos valores morales nos dirijan. Nos regimos por valores. Es el respeto. Respeta a esa mujer, tiene su marido. Respeta a ese hombre, tiene su esposa. Respétalo. También sabemos, también saben que hay valores morales dentro de los que se espera que vivan los que servimos a Dios. Respeto. Dice la Biblia, hermanos, Hebreos 13:14. Dios condenará a los que hagan cosas malas y sean adúlteros. Hebreos 13:14. Y 1 Samuel 3:13. Dice la Biblia: ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. ¿Sabe cuál fue el problema del papá? Tenía 2 hijos que tenían sexo con las mujeres en el templo. Y el papá, que era el sacerdote, se dio cuenta. Pero ¿cuál fue la reacción del papá? El papá, Gabino, nunca dijo nada. El papá no los corrigió. El papá nomás le decía: ay, hijitos míos, vengan para darles un beso a cada uno. Ya supe que están teniendo sexo con las mujeres en el templo, pero hijitos míos, a ver, dejen darle un besito a cada uno. Hijitos míos, no lo hagan. Hijitos míos, eso está mal, hijitos míos. A ver, un besito a cada uno. ¿Así se corrige a besos? Entonces Dios le dijo al papá: tú estás honrando más a tus hijos que a mí. ¿Qué esperaba Dios? Dios esperaba que Elí castigara a sus hijos, los sacara del trabajo que hacían, o les diera unos cintarazos o no sé qué, los castigara, los pusiera en disciplina, los corriera de ahí, y que Elí honrara a Dios, porque el templo hay que respetarlo. Y el papá no hizo nada, hermano Torres. Los agarró a besos. En lugar de corregirlos, de darle unos cintarazos, de correrlos, los agarró a besos. No, hijitos míos, no le hagan así. Dios se dio cuenta que ese papá estaba honrando más a los hijos que al mismo Dios. Y Dios dijo: ok, no los quieres corregir tú, yo te los voy a corregir. Y de un golpe los mató a los 2. Vámonos. Muerto el perro, se acaba la rabia. Con Dios no puedes jugar. Y menos cuando se trata del templo. Menos. Yo no sé, pero ¿será que yo soy el pastor de los viejos? Y tengo la Biblia. Este lugar estará muy sencillo, este templo. Muy humilde, será el más humilde que usted haya visto. Muy sencillo, muy humilde, pero aquí está el Todopoderoso. Él aquí ha hecho milagros, Él está aquí. Y hay que respetar. Y como Elí, el papá, no respetó, Dios le dijo: el papá no quiso corregirlos, yo los voy a corregir. Estaban pecando contra Dios gravemente. Dormían en el templo con las mujeres del templo, tenían sexo. Entonces, este versículo nos dice que Dios considera viles sus acciones. Otra traducción afirma que sus hijos estaban echando una maldición a sí mismos. Y otra más lo traduce así: porque sus hijos estaban blasfemando contra Dios. Cuando hacían eso, estaban burlándose de Dios. Y nadie decía nada. Nadie. De nuevo, el trabajo de Belial es hacer, mire, el trabajo de Belial, de ese demonio, es hacer que los hombres cometan pecados abominables para que Dios los maldiga. Romanos 1:32 dice: saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. ¿Qué pecados menciona Pablo que merecen la muerte? La respuesta es idolatría, homosexualidad y lesbianismo.
de esta hora Romanos, unos pecados que estaban cometiendo la gente. ¿Qué pecados menciona Pablo aquí en Romanos que merecen la muerte? La respuesta es pecado de idolatría, de homosexualidad y lesbianismo. Aclaro que no estoy decretando que todo aquel que comete estos pecados debe morir. Gracias a Dios por su misericordia. A todos se nos ofrece la salvación. Jesús murió y derramó su sangre por el pecado. Aquellos que se arrepienten y aceptan su sacrificio recibirán liberación y perdón de pecados. Sin embargo, el juicio de Dios le llega a aquellos que con un corazón duro e impenitente no se arrepienten. ¿A quién le llega el juicio? Al que no se arrepiente. Romanos 2:5. No importa lo que quieran decir los medios seculares en cuanto a la homosexualidad y el lesbianismo, son perversiones y están bajo el juicio de Dios. Usted oye a la sociedad hoy hablar del homosexualismo y del lesbianismo y lo defiende. No, tengo derecho a ser homosexual, tengo derecho a ser lesbiana. Pero tú sí, pero el que manda dice que no. Y aquí el que manda es Dios. Caiga quien caiga, tope de tope, y gústele a quien no le guste. Romanos 1:26 dice: por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Romanos 1:26 y 27. La Biblia de las Américas dice pasiones degradantes. La Reina Valera antigua dice actos vergonzosos. Y otra más, hombres con hombres haciendo abominaciones. Se refiere al acto sexual, hombres con hombres haciendo abominaciones. La definición de la Real Academia Española para la palabra abominar es condenar y maldecir a alguien por algo o por considerarlo malo o perjudicial. Es decir, que causa rechazo profundo, desagrado e incluso asco. Romanos 1:28 dice: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. O sea, cuando un hombre no quiere arrepentirse, quiere seguir siendo homosexual o lesbiana, Dios los deja. Y así te quedas. Los espíritus reprobados también obran con la homosexualidad y la perversión. El concepto de reprobar es rechazado como sin valor, abandonado, moralmente depravado. La definición de Belial es sin valor. Cuando algo es reprobado, ha sido juzgado por Dios como algo sin valor y por lo tanto rechazado. Otra versión dice: Dios los entregó a una mente baja. La palabra baja quiere decir de poco valor. Belial usa su poder para llevar a los hombres a pecados que son bajos y viles. Te lo repito, ¿qué hace Belial? Lleva a los hombres a cometer pecados bajos y viles. Los espíritus reprobados y los de la homosexualidad y el lesbianismo operan bajo el poder de Belial, maldiciendo a los hombres para que cometan actos viles y por eso llevarlos ante el juicio de Dios. Belial promueve que tengan sexo los hijos, un hijo con la mamá. Belial promueve que tenga sexo el papá con el hijo. Hace tiempo a mí me tocó un caso bien fuerte en Matamoros. A un niño de aquí de Brownsville se lo tuvieron que llevar a Matamoros para quitárselo al padre. El niño tenía 11 años. El papá es hijo del diablo, lo violaba desde los 5 años. Y la mamá se lo quitó al papá, se lo llevó a Matamoros. A él lo tenían en el DIF, escondido, y el papá fue y lo buscó. Quería seguirlo violando. Ahí me tocó defender esa criatura. Me dan ganas de arrastrar ese pelado hijo del diablo y colgarlo de un poste en Matamoros. Belial promueve eso. ¿Cómo un padre va a violar a su hijo? No la mueles. ¿Quién promueve eso? ¿Quién promueve eso? Belial.
que hagas actos que van contra todo. Los demonios promueven eso. Claro, el juicio de Dios no se tarda, viene. Por eso esos hombres cuando caen a la cárcel ahí los violan, ahí los hacen pedazos en la cárcel. El apóstol Pablo prosigue mencionando a un anfitrión de los espíritus malignos que entra a la mente una vez que es reprobada. Y aquí termino, Romanos 1:29. Dice Romanos 1:29, Dios habla hoy. Esos temas son muy bonitos, pero enseñan mucho, pero el tiempo, siempre estoy viendo el tiempo. Dice Romanos 1:29, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidio, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles y despiadados. Romanos capítulo 1, verso 29 al 31. Estos versículos dicen que están llenos de estas cosas. Esta es obviamente una lista de los demonios que entran y habitan en aquellos que son culpables de pecados básicos. En otras palabras, los culpables de estos pecados se convierten en endemoniados. Los actos sexuales sucios acarrean maldición de los espíritus sucios. La única solución es el arrepentimiento y la liberación. O sea, esos actos sexuales, una persona que comete esos actos sexuales sucios, lesbianismo, homosexualismo, bestialismo, sexo, incesto, cuando haces ese acto sexual, ¿qué crees que pasa? Los demonios, ¿qué hacen? Se te meten. Cuando un niño es abusado sexualmente, está el acto sexual, ¿qué es lo que pasa en ese niño? Recibe cientos de demonios. Demonios de sexo, demonios de inmoralidad, demonios de lascivia, demonios de perversión sexual, demonios de... Si el niño era un niño limpio, puede que ese sea el principio del homosexualismo o del lesbianismo en esa criatura. O que crezca con esa cosa de tener sexo con bestias. Yo he sacado espíritu del bestialismo de hombres y de mujeres. He sacado de todo, de homosexualismo, de lesbianismo, de bestialismo, de esos demonios sacados, de borrachera, de alcohol, demonios de cocaína. La gente que nunca ha sacado un demonio se burla porque no oí decir que saqué demonios de cocaína. Pues se burla porque no saben, nunca han hecho eso ellos, no saben, no tienen ni idea de lo que es el mundo espiritual. Demonios que son demonios que promueven el alcoholismo, la marihuana, el abuso sexual. Pero cuando se está cometiendo el pecado de homosexualismo, las dos personas que están cometiendo el pecado homosexual, las dos están recibiendo surtido rico de demonios. Los dos, si son dos hombres, están recibiendo los dos demonios, los dos. De ira, de contienda, de rabia, de pleito, de coraje, de alcohol, de todo. Los demonios nunca trabajan solos, siempre andan en grupos. Si están teniendo sexo dos mujeres lesbianas, las dos, en ese instante las dos están recibiendo demonios. Y cada vez peor y peor. Ya después no quieren tener sexo una lesbiana con una, quieren sexo entre 3, 4 lesbianas, sexo entre 5 homosexuales. O sea, cada vez Belial te hace ¿qué? Peor. Belial te mete más en el lodo, y más y más y más. ¿Cómo sales de eso? Que te arrepientas y que alguien te haga liberación, es la única. Hay que sacar los demonios. Esos demonios hay que sacarlos. No salen con pastillas, no salen con que vayas con un psiquiatra.
un psicólogo. Un psiquiatra nomás te va a dar pastillas, te va a dejar ahí medio bruto. Necesitas arrepentirte, pedir liberación, que alguien te haga liberación y que seas libre. Menos no. El asunto es serio. ¿Por qué le comparto esto? Porque yo tengo hijos, tengo nietos. Usted tiene hijos, tiene nietos. Y es bueno que usted o se pone las pilas o se las pone. O se las pone y cubre su casa con la oración, con Cristo. O no se las pone y sigue, más mañana no esté chillando que tiene problemas con sus nietos o con sus hijos. Amén. Bien sencillo, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche por permitirme compartir con la iglesia presente aquí, Centro Cristiano del Mesías, y con la iglesia aquí por internet. Señor, bendigo tu pueblo, bendigo tu iglesia, bendigo tus hijos. Te ruego por la familia, por los hijos, por los nietos, por toda nuestra familia. Líbranos de Belial, de ese demonio seductor, de ese demonio que promueve lo peor entre los hijos de Dios. Líbranos, ten piedad, ten misericordia, ayúdanos a seguir tus caminos, a no desanimarnos, a no dejar tu camino, Padre. Ayuda a la iglesia presente aquí y la iglesia por internet. Que mis hermanos que están conectados puedan compartir este video. Quizá le pueda ayudar a alguien más esto que compartí en esta noche. Te doy gracias por la iglesia que vino, por mis hermanos. Cuida a sus hijos, cuida a sus nietos, cuida a sus familiares, cuídanos a todos. Ten misericordia de todos. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Démosle un aplauso a Jesucristo. Vamos a levantar nuestra ofrenda, y si alguien tiene que salir después de que terminemos ya, esto se va. Nada más se quedan si quieren liberación, ¿sí? Y ya cuando empiezo a sacar demonios, pues si usted vino y quiere liberación, está bien. Pero si no vino por liberación y luego está viendo cosas, no se queje si se le mete algún diablillo por ahí. Por eso es bueno que si no tiene negocio aquí, ya se vaya para su casa. Nada más se queda que quiere oración. Amén. ¿Estamos? Entonces voy a terminar por internet. Dios te bendiga, Nancy, a todos los que están ahí por internet. Dios me los bendiga, que me acompañaron ahorita. A Nancy, a Silvia, a San Larrea, a Roger, a Ian Hidalgo, a Muñoz, Dios les bendiga, a Eric Castillo Monterrey, José Villel en Matamoros, a Luisa Quiroz en Dallas, Texas, San Antonio, a Claudia Quintanilla, José Alfredo, hermano Leal José Alfredo, invito que venga para que predique aquí, hermano José Alfredo, comuníquese conmigo, yo le hablo para que venga a predicar, aquí a Bromby. Ángel Martínez, Ángel, saludos, Ángel. Josué Fernández, saludos. Mario Martínez, Sayi Palma, Dios la bendiga, hermana Sayi, ándale, ir el Padre. Darío Damián, Dios la bendiga. Angélica Sainz, Checo, Dios me los bendiga. Mario Maldonado Monterrey, Juan Daniel, Saray Encino, Dios me los bendiga a todos. Gloria a Guadalupe. Barber Alan, Dios le bendiga. Amalia, Dios me los bendiga. Voy a cancelar aquí, voy a terminar, Dios me los bendiga. Les mando un saludo y un abrazo a todos.